para la predicación. Denme un segundo. Traía la presentación de PowerPoint en una memoria, pero al final, por alguna razón, no quiso, pero ya estamos llegando aquí. Muy bien, buenos días a cada uno. ¿Están aquí? Pues ya son, no sé, 3 o 4 veces, 3 o 4 ocasiones que hemos venido, y algunos, pues yo soy malo para recordar a las personas, ¿verdad? Hasta que nos sentamos con un cafecito, aunque sea tapado, pues es ya cuando no se me olvidan los nombres y los rostros, ¿verdad? Pero son unas 3 o 4 ocasiones que hemos tenido la oportunidad de estar aquí. Dios nos permitió, para los que no nos conocen, Dios nos permitió hace muchos años, unos 36 años, pues comenzar. Iba a decir esta iglesia, pero en realidad era otra iglesia. Y de aquella otra iglesia, pues nada más está el hermano Doro, la hermana Gris. En alguna ocasión que hemos venido, he visto a 2 o 3 personas, familias de aquel tiempo. Y todos ustedes, pues son nuevos para un servidor. En aquel tiempo no existía este templo. Nos reuníamos en las casas. Ya cuando nos fuimos de aquí, apenas estaba considerando la compra del terreno de este lugar. Y ya después se compró el terreno, se construyó. No sé en qué momento mi hermano Juan Tomás vino a pastorear, ¿verdad? Pero ¿cuánto estuviste aquí? ¿Unos 25, 30 años? Muy bien, bueno, pues gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Y luego, pues ahora la iglesia ha comisionado a ciertas personas para buscar pastor. Y entonces dijo el hermano Doro que estoy considerado como uno de los candidatos, pero yo les dije con mucha claridad desde la primera vez, yo no estoy renunciando a la iglesia que actualmente estoy pastoreando. En todo caso, yo tendría que dividir mi tiempo, estar allá unas 2 o 3 semanas y luego acá otras 2 o 3 semanas y así. Pues yo entiendo, a veces, pues no, queremos a alguien de planta. Imagínense al hermano Doro casado con Gris y que diga, bueno, voy a vivir 2 semanas en Puebla y luego vengo a visitarte 2 semanas. Pues no, quiero un marido de planta, diría la hermana Gris, ¿verdad? Y sí entiendo eso, hermanos. Entonces, invitaron la ocasión la semana pasada a uno de nuestros hijos y pues yo no puedo imponer nada, obviamente, pero él sería otra posibilidad, otro candidato para eso. Pero ya eso ustedes lo platican. Muy bien. Ay, no me di cuenta. Esto no le hagan caso. Dicen los americanos, never mind. Y probablemente fue Lalo Jiménez el único que me entendió, ¿verdad? Bueno, esos son los misioneros que tenemos. Dame la siguiente y dame la siguiente. Esto sí lo quiero mencionar así brevemente. Cada predicación de nuestra iglesia,
ponemos en el YouTube, cada predicación. Y entonces la mecánica o la dinámica es, yo predico en la iglesia y la siguiente semana es cuando aparece la predicación YouTube. O no importa quién predique, por ejemplo, hoy, pues no es ya, pero siempre hay alguien que predica, e igual hasta la siguiente semana aparece la predicación. Y en el YouTube lo único que hay que buscar es Familia Berea México, en el buscador de YouTube. Y ahí aparecen todas las predicaciones. Y ponemos siempre un link en el Facebook. Y cuando ustedes le dan clic al link del Facebook, los regresa al YouTube. Y ahora también estamos en Spotify. Es pesado y fácil de manejar. Y pues están las dos opciones, el de paga, donde ustedes tienen muchas opciones ahí, y el gratuito. Y en Spotify hay que buscar servicio dominical. Pero les va a aparecer una lista como de 15 o 20 servicio dominical. Entonces, el nuestro, pues simplemente para los que conocen la iglesia, pues lo identifican por el logotipo, el azul que aparece allí. O el nombre, Familia Berea. Y ahí están todas las predicaciones. Pueden ir con su celular, escuchar, no se distraigan, no vayan a chocar. La siguiente, Josué, gracias. Al llegar aquí, la primera vez les hablé del Salmo 67. Y la segunda ocasión les hablé allá en Saltillo. Hice el compromiso de enseñar salmo por salmo. Y entonces, por eso les di estos dos salmos como aperitivo, para que tuvieran la idea de qué íbamos a predicar. La siguiente, y entonces les di un bosquejo de estos 3 puntos. Enfocar el contexto del libro, enfocar los contrastes del Salmo 1 y enfocar la conclusión del Salmo 1. Para enfocar, o la razón por qué enfocar el contexto del libro, es para que sepamos que toda la Biblia está relacionada. No podemos ver un solo libro de manera aislada. Todo se relaciona, todo está conectado. Y en esa introducción, que obviamente no vamos a considerar aquí, pues vimos, por ejemplo, allí en el libro de Lucas, ese sí lo tenemos allí en la pantalla, vimos en el libro de Lucas que el Señor Jesús dijo que los salmos hablan de Él. En Lucas 24:27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Al hablar de esta manera, el Señor Jesús está señalando las 3 divisiones principales de la Biblia hebrea. Ellos obviamente no le llaman Biblia, es el Tanaj para ellos. Y es un acrónimo formado precisamente por la Torah, la ley de Moisés, por los Nevim, los profetas, y por los Ketubim, las escrituras o los escritos. Esas son las 3 divisiones principales del Tanaj. Y dice lo que de él decían. También en el mismo capítulo, verso 44, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está diciendo que los salmos hablan de él. Y entonces aquí una pequeña pregunta para reflexionar es: cada quien tiene su salmo favorito, uno o varios. ¿Serás capaz de reconocer al Señor Jesús en tu salmo favorito? Porque allí en el Evangelio de Juan, la siguiente, cuando el Señor Jesús resucitó, María Magdalena llegó al sepulcro y estaba hablando con Jesús. Miren la escena. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella
pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Está hablando con él cara a cara, pero no lo reconoce. Gracias. No lo reconoce. ¿Serás capaz de reconocer al Señor en tu salmo favorito? Y después les di uno de los patrones. Bueno, eso creo que no lo hice aquí, pero lo voy a mencionar muy rápidamente. Este es uno de 5 patrones que hay en la Escritura que nos presentan el plan de Dios para las edades. El libro de Esdras, ¿de qué habla el libro de Esdras? Bueno, de cómo los judíos reciben el permiso y la orden de regresar a su tierra en Palestina para reconstruir el templo. Y esto se relaciona con el evento en el tiempo moderno de cómo en la llamada Proclama Balfour, 1917, el rey de Inglaterra le da permiso a los judíos de regresar a su tierra en Palestina. El propósito de los sionistas era formar el Estado de Israel, que en ese momento no existía. Desde el año 70 fueron dispersados por todo el mundo y no había un Estado judío, no tenían pasaporte. Luego sigue el libro de Nehemías, y Nehemías habla de la reconstrucción de los muros de la ciudad. En la historia moderna, en el año de 1948, el 14 de mayo específicamente, se le dio reconocimiento oficial a Israel como nación. Y así nació el Estado judío. Ahora sí, hay una nación judía. Después de Nehemías sigue el libro de Esther. ¿Y de qué habla el libro de Esther? Nos habla de una fiesta de bodas, donde una reina gentil es quitada y una reina judía es puesta. Y en la historia moderna, el siguiente evento profético que como iglesia estamos esperando que suceda es que la novia gentil sea arrebatada. Y entonces Dios comenzará a trabajar nuevamente en esta tierra con la novia judía, con Israel. Después de Esther sigue el libro de Job. ¿Y de qué habla el libro de Job? El libro de Job nos presenta a un hombre en una tribulación como ninguno. Nadie ha sufrido como sufrió Job, aparte obviamente del Señor Jesús. Este libro de Job es un cuadro perfecto de la tribulación. El libro de Job, los eventos se desarrollan en la tierra de Uz, y la tierra de Uz se encuentra en Edom, y en Edom será donde el Señor guardará al judío durante ese tiempo de la tribulación. El libro de Job tiene 42 capítulos, y cuando leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que la gran tribulación durará 42 meses. O sea, es un cuadro perfecto de la tribulación. Y el último libro en este patrón es el libro de los Salmos. ¿Y qué tenemos en los Salmos? David en su reino, David en su trono sobre la tierra. Y esto nos pinta un cuadro de nuestro David, el Señor Jesucristo, que estará sentado en su trono, reinando sobre toda la tierra. Y lo último que vemos aquí es un principio que nunca debemos olvidar. Dice en Lucas 9:20, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Y el principio es este, hermanos: cada cosa que Dios hace, casi cada cosa que Dios hace, Satanás la imita. Dios tiene su trono y Satanás hace su trono. Dios tiene su iglesia y Satanás hace su iglesia. Y tan bribón es que hace su iglesia en medio de la iglesia de Dios, no aparte, sino en medio de la iglesia de Dios. Cuando el Señor Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña, dice que creció el trigo y creció la cizaña. Y le dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo: no.
no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezca junto hasta la siega. Casi cada cosa que Dios hace, Satanás la imita. Y aquí un ejemplo. Dios tiene su Cristo y el diablo tiene su Cristo. Por esa razón, cuando el Señor Jesús habla con sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Pues unos que eres un profeta, Elías, Jeremías o algo así. ¿Y ustedes? Y Pedro, inspirado por el Espíritu, dijo, el Cristo de Dios. De Dios, porque hay otro Cristo que no es de Dios. El mismo Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otro ejemplo de lo mismo en Hechos 4:25. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Su Cristo. Qué interesante este pronombre posesivo en tercera persona, su Cristo. ¿Por qué? Porque hay otro que no es su Cristo. Entonces, casi cada cosa que Dios hace, Satanás la imita. ¿Me das? Muy bien, ahí está ya el último. Dice en el Salmo 94:20, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Dios tiene su trono y el diablo también tiene su trono. Pero Dios dice, es un trono de iniquidades. Dios tiene su ley, su palabra. Y el diablo también tiene su Biblia, su ley, su palabra. Pero es una forma de ley. Cada vez que los predicadores o los teólogos sacan los textos fuera de su contexto, están adulterando la palabra. Esa es la forma de ley. Ahora, ¿de qué les voy a hablar hoy? Hoy quiero mencionarles acerca del Salmo 1, enfocar los contrastes del Salmo 1 y la conclusión. Muy bien, vamos a ver el Salmo 1. Y para comenzar, quiero decirles que hay dos contrastes principales en el Salmo 1. Y ustedes los van a descubrir. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo. Aguántame allí, Josué. Que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ya vieron los contrastes? El árbol y el tamo. El árbol y el tamo. Esos son los dos contrastes en este salmo. Vamos a terminar de leerlo, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, ¿cuáles son los contrastes en estos dos elementos? ¿Me das la siguiente? Los contrastes en estos dos elementos, el árbol y el tamo. Bueno, el tamo es libre, está suelto. Pero el árbol está en un lugar fijo. El árbol no puede desplazarse. El tamo está separado de la fuente de vida, del agua. Pero el árbol está plantado junto a corrientes de aguas. El tamo no tiene raíz y por eso se lo lleva el viento. Lo cual significa que no tiene estabilidad, no tiene firmeza, no tiene un lugar fijo, pero el árbol está plantado. Esto significa que sí tiene raíces y estas le dan estabilidad. El tamo no produce nada porque carece de vida, pero el árbol da su fruto en su tiempo. El tamo es arrebatado o llevado por el viento, de manera que el tamo no dura.
pero el árbol permanece. Los vientos no lo arrancan. Ahora, el Señor nos da su comentario en relación con los vientos. En el libro de Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los vientos de doctrina están soplando por todas partes el día de hoy. Y mucha gente cristiana entre comillas, como el tamo, va siguiendo o va siendo llevada por estos vientos de doctrina. Y cambian de iglesia y cambian de religión o simplemente se convierten en ateos, declaran que ya no creen en nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por los vientos de doctrina. Ahora, regresando al Salmo, ¿qué simboliza el tamo? Miren cómo dice, versículo 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No es difícil entender, ¿verdad? El tamo simboliza a los malos. El tamo es el polvo, la paja o la pelusa que se desprende de las semillas cuando son trilladas o, como en el tiempo antiguo, aventadas al aire. Y en un sentido figurado, pues el tamo es algo insustancial, algo carente de valor, que no sirve sino para ser desechado. Ahora, la Biblia sigue usando la figura del tamo. ¿Me das la siguiente? Por ejemplo, Job, en Job 21:17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. ¿Qué dice Job? Que los impíos serán como el tamo, como la paja. El mismo libro de los Salmos, en el Salmo 35 vuelve a usar esta figura diciendo, 35 verso 4 y 5, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. El tamo prefigura el final de una vida sin Cristo. Ya vimos que aunque es libre, está suelto, en realidad no vale la pena codiciar la libertad del tamo. No tiene vida como el árbol, no produce fruto, no tiene estabilidad, porque el viento lo arrebata. Pero también en el siguiente vemos cómo los malos son contrastados con los justos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y quiero enfocarme un poquito en el verso 5, porque habla de juicio. Juicio para los malos, pero también hay un juicio para los justos. Sin embargo, dice, los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Veamos este pasaje, verso 5, este texto. Juicio, el juicio. Y quizá para entenderlo, tenemos que seguir una de las reglas del estudio bíblico, que es comparar la Escritura con la Escritura.
comparar la Escritura con la Escritura. Y en 1 de Pedro 1:10, Pedro nos dice esto: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, y esto significa investigaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, siguiente, escudriñando qué persona y qué tiempo. Un profeta, leyendo a otro de los profetas, siempre se preguntaba, ¿quién será? ¿Quién será este Mesías? ¿Cuándo aparecerá? ¿Cuándo vendrá? Inquirían, indagaban, investigaban. ¿Qué persona? ¿Qué tiempo? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Si recuerdan al etíope que descendía de Jerusalén a Gaza, dice la Escritura que pues iba leyendo al profeta Isaías. Y entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo? Si alguno no me explicare. Lo invitó, Felipe se sentó con él en el carro y entonces el etíope preguntó, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? De esta manera, los profetas, leyendo los escritos de los profetas, indagaban qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y quizá por esa razón muchos de los judíos en el tiempo de Jesús no lo aceptaban como el Mesías. Pensaban o esperaban ver un Cristo guerrillero que llegara y conquistara a los romanos y les diera libertad física del yugo de los romanos. Enfocaban las glorias, pero no pensaban en los sufrimientos. Sin embargo, hermanos, Dios siempre ha sido muy claro al respecto. Por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 aparecen de esa manera, consecutivamente. 22, 23 y 24. Todos sabemos que el Salmo 23 es el Salmo del pastor, pero el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Cuando ustedes en su casa lo lean despacio, ustedes podrán ver allí al Señor en la cruz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, es el orden, 22, 23, 24, y el Salmo 24 es conocido como el Salmo de la gloria. Cuando vemos el Salmo de la cruz, es para indicarnos que primeramente el Señor tenía que ser crucificado, porque esto no ha sucedido allí. Esto es como una profecía para nosotros, profecía que ya tuvo su cumplimiento hace 2000 años. Entonces el Salmo de la cruz nos indica precisamente la crucifixión. El Salmo 23, el Salmo del pastor, nos indica que después de su resurrección, Él iba a resucitar para convertirse en el pastor de nuestra vida. El salmista de inmediato tomó su decisión, Jehová es mi pastor. Entonces, si aceptamos su sacrificio en la cruz y lo aceptamos como nuestro pastor, el siguiente paso es aceptarlo como el rey de nuestra vida. Porque el Salmo de la gloria dice, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entonces, si aceptamos los dos primeros salmos, tenemos que aceptar, obviamente, el tercero. Ahora, estamos hablando, o les estoy diciendo, de el juicio en el verso 5. Y quiero que sepan que hay un juicio para todos, pero no todos en el mismo juicio. Este pasaje de Romanos capítulo 14 y el versículo 10 al 12 se habla del juicio para el creyente. Y los incrédulos no tendrán nada que ver allí. Hay un juicio para los incrédulos
del cual habla Apocalipsis capítulo 20, llamado el juicio del trono blanco. Pero aquí se habla del juicio exclusivo para creyentes, que no es un juicio por los pecados, es un juicio por las obras, específicamente con dos enfoques: Biblia y gente. Gente y Biblia. Señor, yo asistía sin falta a mi iglesia, muy bien. Dame cuentas de la Biblia y de la gente. Señor, yo era buen diezmador, qué bueno que llevabas tu dinero, pero Biblia y gente. Ese será el juicio. Dice el pasaje: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Pablo habla de esta manera porque le está escribiendo a una iglesia de creyentes en Jesucristo. La iglesia de Roma, a los santos en Roma. Dice el verso 11: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos compareceremos en ese tribunal. Los incrédulos no. Ahí estarán puros creyentes en Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10 nos dice algo semejante. Porque es necesario que todos, Pablo le está escribiendo a los corintios, a los santos de Corinto. Todos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hay un juicio para los incrédulos, pero ahí no estarán los creyentes. Y hay un juicio para los creyentes, pero allí no estarán los incrédulos. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesús a la gente? En Lucas capítulo 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ni tú ni yo somos dignos, no podemos hacernos dignos. Ninguna iglesia, ninguna religión nos puede hacer dignos. Lo único que nos hace dignos es el sacrificio que el Señor Jesús ya hizo en la cruz. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Aparte de eso, no hay otra manera de escapar. No hay otra manera de ser dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué dice el verso 6? Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, en su amor y su misericordia, Dios siempre nos señala el buen camino. Noten cómo dice Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge lo que más te guste. No dice así. Escoge lo que te dé la gana. No dice así. Dependiendo de tu estado de ánimo, escoge lo que quieras. Si estás contento, escoge la vida. Si estás enojado, escoge la maldición. No. Ahí están los dos caminos y Dios siempre dice: escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a vivir? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, siendo sus discípulos, sus seguidores, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días.
a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto es el contraste o los contrastes del Salmo 1. Enfoquemos la conclusión. ¿Quién es el varón bienaventurado? El verso 1 nos señala su carácter. Su carácter. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La idea del Espíritu Santo no es presentarnos a un hombre justificado, a un hombre regenerado. Esa no es la idea del Espíritu Santo. No se trata de alguien que antes andaba en el consejo de los malos, pero ya no. Alguien que antes estuvo en el camino de los pecadores, pero ya no. Alguien que antes se había sentado en la silla de los escarnecedores, pero ya no. No. Se trata de alguien que jamás anduvo en el camino, en el consejo de los malos. Alguien que jamás estuvo en el camino de los pecadores. Alguien que jamás se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Un diplomático americano, creo, el señor Joseph Flax, murió en 1955. Tuvo la oportunidad de hablar allá en el Oriente Medio, de hablar ante árabes y judíos, y les mostró el Salmo 1 y les dijo que ni Abraham, el padre de los judíos, ni Moisés, el que les dio la ley, ni David, el rey de los judíos por excelencia, cumplían los requisitos que estamos señalando aquí. Tiene que ser el Señor Jesucristo. El verso 1 nos señala su carácter. El verso 2 nos señala su camino, su estilo de vida, su modo de vivir. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y una vez más, por estos dos enfoques, que medita en la ley de Jehová, que tiene su delicia en la ley de Jehová, no puede tratarse de otro sino del Señor Jesucristo. Aún en su niñez, dice en Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Desde su niñez se deleitaba en la palabra de Dios. Su inteligencia y sus respuestas giraban en torno a la palabra de Dios. Dice el verso 48, cuando le vieron, José y María, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando habla de los negocios del Padre, tienen que ver con la palabra de Dios. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Después,
En el verso 3 tenemos la consecuencia de su carácter, la consecuencia de su camino. Porque de día y de noche medita en la ley de Jehová, porque se deleita en la ley de Jehová, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y aquí quiero hablarles de la prosperidad para este 2023. La prosperidad bíblica, que no tiene que ver con lo que estamos pensando. Todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad de este varón bienaventurado? Su deleite en la ley de Jehová, su meditación de día y de noche en la ley de Jehová. Miren cómo dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cuál es el secreto? Guardar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, tener como prioridad la palabra de Dios. Ese es el secreto de la prosperidad. Prosperidad bíblica. José el amado, José el de la túnica de colores. Dice la Biblia que por envidia sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo compró Potifar. Y ahí estaba José en la casa de Potifar, era un esclavo. Pero dice la Biblia que Potifar, su amo, vio que todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. Y entonces dejó en las manos de José todas las cosas. Es esclavo, pero es un varón próspero. No tiene riqueza, no es dueño de nada, es un esclavo. Un mal día la esposa de Potifar lo acusó de intento de violación y obviamente lo metieron a la cárcel. Acusación falsa. Sigue siendo esclavo y ahora aparte es prisionero. Pero dice la Biblia que el director de la cárcel vio que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba, y entonces dejó en las manos de José todas las cosas de la cárcel. Sigue siendo esclavo, ahora es prisionero y sigue siendo un varón próspero. Porque todo lo que él hace, Jehová lo prospera. ¿Cuánta riqueza tenía el Señor Jesús? ¿Cuántos condominios ahí en la playa de Jerusalén, de Galilea? Dice Pablo que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad bíblica? Donde podrías, como José, ser esclavo o prisionero y tener el favor de Dios sobre tu vida. Deuteronomio 29:9 dice algo semejante. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. A Josué, apropiate de esto, Josué. A Josué fue a la primera persona en la Biblia a la cual el Señor le dijo: vas a dirigir tu vida con un libro. Con un libro. Solamente esfuérzate y sé muy valiente
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es el secreto? La ley de Jehová, la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, como el varón bienaventurado del Salmo 1. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La vida del varón bienaventurado nos confronta con la meta que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué te salvó? ¿Por qué te tiene en esta iglesia? Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene una meta para tu vida. Y es que andemos en los mismos caminos de este varón bienaventurado. Si has captado el mensaje, entonces tienes que orar con la oración del salmista. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Puedes hacer esa oración ahorita, o llegando a tu casa, o esta noche. Señor, yo quiero que se cumpla tu meta, que se cumpla tu propósito en mi vida. Y luego tienes que hacer una evaluación constante. Dice en el Salmo 44:18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Ahora, enfócalo, regrésate por favor, gracias. Enfócalo como pregunta. Ya estamos terminando el 2022. Pero al terminar el primer mes del 2023, al terminar el primer trimestre del 2023, al terminar los primeros 6 meses del 2023, evalúa. ¿Se ha vuelto atrás tu corazón? Oré diciendo, Señor, quiero andar en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos. Ahora evalúa tu corazón, evalúa tus caminos. ¿Se han apartado tus pasos de sus caminos? A veces en un sentido irónico dicen, no, tal persona anda a 20 pasos del desfile. Bueno, regresa al desfile. Evalúa tu vida, evalúa tu corazón. Además, hay una profecía. Dice en el Salmo 85:13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esa es la profecía. Y es una profecía porque está escrita en el libro de los Salmos 1000 años antes de Cristo. Sus pasos nos pondrá por camino. El cumplimiento de esa profecía se ve en 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sus pasos nos pondrá por camino. Ya vino y nos dejó ejemplo. Hay una canción, no sé quién es el autor, no he investigado, pero dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y la mala costumbre que tenemos los cristianos, ¿verdad? De tomar las canciones del mundo y cambiarle la letra y luego llevarlas a la iglesia. Hace mucho escuché precisamente algo así que decía, caminante, sí hay camino, lo hizo Cristo al andar. No me gusta la práctica, pero me gusta esta frase. Nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora estamos hablando de sus caminos, pero es interesante
observar bien el contexto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ejemplo de qué? De padecimiento. Nadie escapa. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y de quién estamos hablando? El cual, verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Estamos hablando del mismo varón bienaventurado. Ahora, para lograr todo esto, hermanos, también necesitamos seguir una prioridad. Dice en Job 23, 11 y 12. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aguántame allí, Josué. ¿Cuál es la prioridad? Seguir sus pisadas. Esa es la prioridad. Venir al templo, está bien, ven al templo, pero la prioridad es seguir sus pisadas. Ofrendar, diezmar, es algo que se debe hacer, pero la prioridad es seguir sus pisadas. Guardar las palabras de su boca más que mi comida. Podría decir, debe ser nuestra prioridad más que el celular, más que las redes sociales. Nos vamos corriendo en la mañana al trabajo porque ya se nos hizo tarde y allá a 3, 4 cuadras nos bajamos del autobús, los que viajamos en autobús, o se regresan, ¿verdad? Rayan ahí las llantas del carro y se regresan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi celular. Celular. Guardé las palabras de su boca más que mi celular, más que mi comida. Esa tiene que ser la prioridad. Y todo esto, hermanos, porque Dios tiene una meta. La meta es conformarnos a la imagen de este varón bienaventurado del Salmo 1. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta que Dios siempre ha tenido, pero puedo decirlo, esa es la meta de Dios para este 2023. Que tu vida sea conformada a la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. Para lograr esto, obviamente la clave está en priorizar la palabra, hacer que la palabra de Dios sea la prioridad en tu vida. Vamos a orar. Dios, en esta mañana estamos aquí delante del Salmo 1, viendo la vida del varón bienaventurado, nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, como dirían los muchachos coloquialmente, no le llegamos ni a los talones. Nos falta mucho para ser como este varón bienaventurado. Sin embargo, tu misma palabra nos ha mostrado que esa es la meta tuya. Ese es tu propósito para nuestra vida. Que seamos conformados a su imagen, que podamos crecer a su estatura. Así nos enseña tu palabra.
cada uno, así como está, con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, pueden orar en su corazón y pedirle: Señor, yo quiero que se cumpla esa meta en mi vida. Y hermanos, quiero que sepan que todas las metas y los propósitos de Dios, tarde o temprano, tienen que cumplirse por la buena o por la mala. Es su meta, es su propósito, se tiene que cumplir. ¿Por qué no hacerlo de manera voluntaria? Con agrado, con deleite. Señor, yo quiero. Cumple tu meta en mi vida. Acuérdense de la profecía: sus pasos nos pondrá por camino. Acuérdense del cumplimiento, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Acuérdense de la prioridad. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Dios, gracias por los hermanos que han orado. Gracias por los que están rindiendo su vida a ti, sometiéndose a ti, pidiendo que la meta tuya de conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo se cumpla en sus vidas. Toma esta iglesia en tus manos. Tú sabes que necesitan un pastor. Trae, dales a la persona que tú tengas para ellos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.